Ya. Ingeniera, buenas noches. Nosotros vamos a hablar de la ecología poblacional de cocodrilos actus en los sistemas estuarinos de San Blas, Nayarit, México. Los autores. Los autores son Elías de Hernández Hurtado, José de Jesús de Romero Villarruel y Pablo Smithus Hernández, los cuales son colaboradores de la Universidad de Guadalajara, Centro de la Costa. Pertenecen a la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nayarit y pertenecen al posgrado en Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Nayarit, en México. Ya, el resumen. El presente estudio se realizó en los meses de junio de 2005 a febrero del 2006. Aquí se realizó lo que es el estiaje y en octubre del 2005 y a octubre del 2007 lo que es la lluvia. En el estero de San Blas, eh, su objetivo principal fue caracterizar la población del Cocodrilus actus a partir de la distribución y de la abundancia. Aquí se utilizó el método del recorrido, de los recorridos nocturnos de los esteros para contabilizar el número de individuos en kilómetros. Se dividieron en tres transectos. Se dividió ya en tres transectos con un recorrido de un total de 89 kilómetros. Los transectos se dividieron en A, B, C, que fue el primer transecto, la primera sección, mientras que la segunda sección fue los transectos B, E y F, que dio un total dio como resultado que la población estimada fue de 333 cocodrilos registrados en una clase alta y que aquí se puede el cocodrilo actus realizar su ciclo biológico normal. La introducción. Aquí se han realizado estudios, se ha tomado en cuenta los estudios realizados en los de ecología y estatus de la población de Cocodrilus actus en todo un intervalo de la distribución. También se tomó en cuenta el estudio el estudio y el uso de la dispersión y organismos estructurales de la densidad de la población en el sur de Florida. También en México, Casas y Álvarez mencionaron la situación de Cocodrilus actus en el país. También posteriormente realizaron otros estudios donde que se verificó la información sobre la situación de la especie y la estimación, la distribución y el tamaño de la población en las zonas descritas de anidación en Jalisco. Y también se realizaron estudios en la reserva de la biosfera de la Encrucijada en Chiapas. Ya, de la metodología. El área principal de estudio fue los senderos del municipio de San Blas, los senderos del municipio de San Blas, que se encuentran localizados al sur de la desembocadura del río Santiago y hasta el puente de San Blas. Este estero presenta sus características como unos humedales bien definidos de lagunas costeras o esteros, que presenta dos mezclas de aguas, una que es la marina y otra que es la continental, es donde se trata un cuerpo de agua semicerrado que tiene una conexión libre con el mar abierto. También presenta una vegetación predominante que es el manglar, en donde que los manchones de bosque de galería en las zonas cercanas a los cerros existen una mezcla de bosque tropical subcaudífero y un bosque tropical caudífero y cultivos de plátano, mango y coco de agua. Aquí se utilizaron los métodos que fue la cartografía por medio del Instituto Nacional de Estadística Geográfica. Se utilizó fotos aéreas e imágenes satelitales LAND, donde que se identificó los esteros y canales, se identificó los esteros y los canales donde que habita esta especie. Este individuo, el presente estudio se trabajaron, como mencioné antes, por dos sistemas. El primero que es San Cristóbal y Tobar, con una superficie de 5.732,54 hectáreas, en donde se realizaron tres transectos, que fue el A, que es Tobar, de 12 kilómetros, B, San Cristóbal, que es de 15 kilómetros, y C, Los Negros, que es de 15 kilómetros. El segundo sistema es del Rey Pozo Laguna de Pericos con una superficie de 10.397.000
.76 hectáreas, que se realizaron 3 transectos: el D, que es del Pozo, de 15 kilómetros, el E, que es del Perico, de 14 kilómetros, y el F, que es de 18 kilómetros. En donde aquí también se realizaron los recorridos nocturnos, que se efectuaron durante 6 noches con el esfuerzo de una muestra de 168 hectáreas. Aquí también para este recorrido se utilizó una lancha de motor, en el cual el observador iba parado en la popa, donde se utilizó una lámpara frontal como de mano para observar al individuo. A continuación, mi compañero. Bien, tenemos como resultado que la distribución de los cocodrilos en los transectos se presentó en grupos agregados, siendo mayor en los transectos A, B y C, los cuales son canales con más de 1 metro de profundidad durante todo el año. Además, presentan una disminución de corriente y facilita formación de playas que sirven un asoleado en los cocodrilos. Esta zona tiene una topografía más elevada, cercana al canal de donde la vegetación acuífera, que presenta un mosaico en bosque de galera y bosque tropical caudífero y cultivos. En la vegetación acuífera fue principalmente manglar y en machones de tular. Este sistema presenta un importante aporte, en el cual agua dulce y salinidad promedio en el estiaje fue de 11,03%, en lluvias un 4,92%, y en la temperatura promedio del agua fue de 26,72 grados durante el estiaje, de 29,85 grados en lluvia. Los transectos de I, E y F presentan menor distribución de cocodrilos. Son áreas que forman parte de la planicie costera con zonas inundables. La vegetación fue manglar en grandes afluencias de agua marina, que fue en manglares, y en la salinidad promedio registrada en estiaje fue de 25,85% y de 24,56% en lluvia. La temperatura promedio de agua estiaje fue de 26,64 grados. Eh, Esto dentro de la zona de la distribución se localizaron 26 nidos activos en los transectos A y C en 3 sitios diferentes, como en el cuadro 1. En el sustrato encontró fue un área arenosa, arena grava, arena roca, arcilla grava, limo arenoso, limo arcilloso y limo roca. La vegetación fue bosque de galera, bosque tropical subcaudífero, cultivo manglar y pasto. En el transecto C se identificó una zona con 20 cuevas denominada Los Negros. La distancia entre las cuevas más alejadas fue de 2,36 kilómetros. La distancia promedio de las cuevas a la zona de nidos fueron de la misma área fue de 10 metros. La vegetación que se registró fue en bosque de galera, bosque tropical subcaudífero y manglar. El sustrato fue limo arcilloso. La mayor abundancia se registró en los transectos A, B y C, un número 311,62 cocodrilos en una densidad relativa que oscila entre 2,68 y 4,31 individuos por kilómetro sobre kilómetros. Sobre aquí se registraron neotodos en el D y en el E y en el F. Se estima un número de 21,79 cocodrilos en una densidad relativa que oscilan entre 0,014 y 0,36 individuos kilómetros. Estos transectos no se observan neotados, como dice en el cuadro 2, de la abundancia y de la tasa promedio. También tenemos como la figura 2, el análisis de MDS sobre los patrones de la abundancia y densidad de los cocodrilos en los 6 transectos. Nos dan una similitud del 10% de coeficiente de 0. Nos dice que en la estructura de población por transectos se registran, como en el cuadro 3, en el A, B, C y C, se encontraron los recién eclosionados, con un número de 152,77 cocodrilos. La suma de crías que registran un número 207. En la clase 3 se estima con un número de 6,4
44 menor a la clase 2 con un número de 49,98 y 4 un número de 59,67. La clase reproductora 4 y 5 se estima con un número de 104,34 en los cocodrilos que se logró se estima la talla de ojos con un número de 44,04. En los transectos de D y E se registra la clase de 1. En la clase 2, en la clase 1 con un número de 1,74, en la clase 2, 3, un número de 18,63, en la clase 4 y 5 con un número de 5,42. Cocodrilo que se logró estimar el número de 2,62. Como discusión tenemos que el comportamiento de la distribución y abundancia está en función de las características biológicas y ambientales, como alimentación reproductiva, temperatura y salinidad. Aunque el objetivo del presente estudio no fue evaluar los hábitos alimenticios de los cocodrilos durante los recorridos en la área de estudio se observaron peces, reptiles y aves mamíferos mediante que forman parte de la dieta de cocodrilos. Incluso a las crías se les observó cazando pequeños cangrejos y peces, por lo que se tomó el parámetro de la alimentación como un uniforme en toda la área de estudio. Tenemos como también la densidad relativa de los trans A, B y C fue estimación una similitud 80% de dos zonas de los grupos reproductivos, cada una representa las neoptadas. Tenemos como conclusión, el presente estudio contribuyó al conocimiento de la ecología poblacional S.A. Cutus en los esteros de San Blas, Nayeli, donde el tamaño de población se estima un 333 cocodrilos y la densidad oscila entre 0,014 y 4,31 individuos por kilómetro, o 0,02 y 0,5 individuos por hectárea. El hábitat disponible permite realizar su ciclo biológico. La mayor distribución de cocodrilos se caracteriza por representar en canales con profundidad de menos un metro de vegetación heterogénea, topografía elevada y baja salinidad. Tenemos como las citas y eso es todo nuestro trabajo de